Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Sergio, por la puesta en el aire y a todo el equipo Mantra para que esto sea posible. Agradezco a Fabiola, que hoy va a ser la invitada especial de este programa. Muchas gracias. Con un tema que ya nos convoca, nos lleva, ¿no? Nos transmite lo que significa la cavidad bucal. Esa cavidad bucal como un espacio íntimo del ser humano. Y para comenzar este programa, quería compartir con todos una cita de Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, que se encuentra en el libro La Tierra como Escuela, sobre el lenguaje. Y para escuchar la profundidad de esta cita, la voy a transmitir de una forma lenta, a ver si la vamos trabajando, cuando la vamos escuchando, a dónde nos lleva, lo que significa la elaboración del lenguaje. Rudolf Steiner dice que la elaboración del lenguaje solo puede compararse con el trabajo artístico. Así como no exigimos que la imitación del artista corresponda a la realidad, así tampoco podemos exigir que el habla reproduzca aquello que ha de representar. El habla refleja lo externo en el mismo sentido que lo refleja el retrato o el artista. Antes que el ser humano fuera espíritu autoconsciente, en el sentido moderno, hallábase activo en él un artista que trabajaba como espíritu del lenguaje. Nuestro yo se aposentó en un lugar en el que previamente un artista había ejercido su actividad. Repito, nuestro yo se aposentó en un lugar en el que previamente un artista había ejercido su actividad. Hemos de concebir con sentido artístico lo que como espíritu del lenguaje subyace en el quehacer humano. Rudolf Steiner. Y hoy con Fabiola, con esta odontología antroposófica, ¿dónde nos lleva? Esta cavidad bucal como un espacio íntimo del ser humano. Y una gran pregunta, Fabiola, ¿podemos pensar que la palabra es la autoafirmación de la propia individualidad? Una gran pregunta como para ir adentrándonos en este gran tema que hoy nos convoca a todos. ¿Cómo está, Fabiola? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, Mabel, muchas gracias. Es un hermoso tema porque tiene implicancias muy profundas sobre las funciones de la boca, de la cavidad bucal. Muchas veces, miramos los dientes, miramos las encías, bueno, diferentes funciones. Pero el habla está hablando de una cualidad muy, muy espiritual, algo de, digamos, como a través de la boca traemos lo divino, ¿no? Por un lado, vamos a ver que si nos comparamos con los animales, digamos, ellos tienen aullidos, o sea, tienen determinados sonidos que los identifica como especies. Por otro lado, la parte volitiva, o sea, la parte del crecimiento del ámbito maxilar, de los maxilares y de la boca, está muy condicionada por la especie, o sea, por la forma de alimentarse, o sea, por la lucha, por la presa, por la caza.
de su presa y de cómo es si son herbívoros, el desarrollo de los molares, pero determinado tipo de alimentación, de los felinos, cómo logran relacionarse con el mundo externo. Y entonces eso condiciona determinado desarrollo, determinados grupos de dientes y el desarrollo de la boca. Por ejemplo, en los animales en general, como tienen esa posición horizontal y todo lo metabólico está muy activo, desarrollan el hocico, o sea, estas fuerzas horizontales que van hacia su máxima expresión, ¿no? O sea, el cerebro de pronto, como en los monos, por ejemplo, el cerebro, las suturas calcifican muy temprano y el cerebro ya no puede crecer más, entonces todo el desarrollo va hacia lo metabólico, ¿no? Y el ser humano tiene esta cualidad, de pronto algo se frena, o sea, hay algo que de pronto en ese desarrollo de la mandíbula, de los maxilares, hay algo que se frena porque hay un crecimiento vertical que va, digamos, como un sacrificio de esta parte metabólica en pos de desarrollo del pensar, ¿no? Como una cuestión más vertical. Si nosotros vemos un rostro de costado, en el ser humano vemos ese equilibrio entre el ámbito del neurocráneo, o sea, del ámbito del pensar, y del viscerocráneo, la parte metabólica. Entonces vemos que la persona puede prestar atención, ¿sí? Pero también puede alimentarse, expresarse, pero también, de algún modo, tener un dominio sobre esa parte impulsiva, ¿no? Como instintiva. Ahí está la libertad. No sé si ahí se sigue escuchando. Sí, ¿no? Sí, se te escucha muy Perfecto. bien, Fabiola, y estaba pensando en este ámbito, cuando hablabas la diferencia entre el ser humano y el animal, que el habla es propiamente del ser humano. Exactamente. Cómo este yo que estuvimos hablando y en tantos programas es el que nos permite poder hablar, poder pensar, poder que esa columna se ponga erecta, ¿no? Esa fuerza que puede con la fuerza de gravedad, es otra fuerza, es una fuerza de levedad que hace que esta columna y la cabeza se dirija al cosmos. Exactamente, entonces en los 3 primeros años de vida el niño justamente desarrolla el andar, el hablar y el pensar. Y un poco, digamos, son las conquistas de los 3 primeros años de vida, pero también se entrelazan, ¿no es cierto? Porque del momento que el niño puede erguirse, que puede pararse, que su cabecita como tener ya, digamos, una dirección, la columna se va también irguiendo y de pronto se para y empieza a caminar, es una conquista impresionante, o sea, una conquista de su yo, o sea, sobre como separarse, es un separarse del mundo, comenzar a separarse. Luego, con respecto a la voz, al lenguaje, ya el niño, el bebé, digamos, ya desde su panza va reconociendo los sonidos de su madre, ese habla, ese lenguaje, de algún modo lo va, ¿no? O sea, lo va sintiendo. Luego cuando nace, cuando va creciendo, el lenguaje de la madre lo va formando, ¿no? Todos esos sonidos, cómo es esa maduración, ¿no? Neurolingüística, o sea, cómo gradualmente, en la medida que el niño toma posesión de sus miembros, comienza entonces gradualmente a hablar y luego a pensar. Entonces, es un proceso madurativo que entonces el habla misma condiciona la formación de los huesos del rostro. Entonces hay un hueso que se llama la premaxila, la maxila, que de pronto se detiene a los 2 años y medio, o sea, justo cuando el niño comienza a hablar. Entonces eso hace que de pronto lo que decíamos, hay una inhibición de ese crecimiento hacia adelante como en el animal, se diferencia y en el ser humano se detiene, y entonces empieza todo. Por eso el habla es formadora, y por eso en los niños es muy importante justamente desde el habla, o sea, qué sonidos, qué sonidos, qué música, el canto. Muchas veces hay una terapia que es la formación del habla, que se puede utilizar, o sea, es muy impresionante desde la antroposofía, un recurso maravilloso para el desarrollo, ¿no? La maduración de la lengua, de los labios, de esa cavidad bucal que está formada por tantos músculos y de pronto tiene esta inmensidad de la posibilidad, digamos, de movimientos que no la tienen. Por ejemplo, la lengua es
el músculo, o sea, del organismo, el único músculo que tiene tanta libertad de movimiento, ¿no es cierto? Porque tiene solo una inserción y el resto tiene infinidad de movimientos, ¿no? Lo mismo la mandíbula, con respecto a otras articulaciones del cuerpo, tiene infinidad de posibilidades, lateralidad, abrir, cerrar, hacer un montón de cuestiones que la hacen que la cavidad bucal es un lugar único, ¿sí? Donde por un lado está esa sensibilidad, esa cualidad sensoria infinita también de la lengua, que percibe el tacto, el gusto, los sabores, el calor, o sea, los diferentes, todo lo que ingresa a través del alimento en la boca, la lengua ya lo está percibiendo, sí, es como el corazón, todo lo va interiorizando. ¿La lengua lo podemos relacionar con el corazón, Fabiola? Sí, absolutamente. Sí, bueno. Sí, de pronto... sí, podríamos considerarlo desde el aspecto... ¿Qué se dice, disculpadme, qué se dice y qué se calla? Esto es interesantísimo en el tema de hoy, cuando hablaste de la libertad y cómo esto influye, esta cavidad, influye en el alma humana. Sí, exacto. Sería interesante que lo abordes, este tema, porque nos nutre a todos. Sí, o sea, vemos cómo el alma humana está íntimamente unida a la cavidad bucal. Por un lado, por esta capacidad de percepción, no solo de los sabores del alimento, por ejemplo, sino hasta la cualidad moral, por decirte, de un alimento, la cualidad del temperamento de ese alimento que se está, si es más picante, si es más salado, si es más dulce. Esto desde la antroposofía también tiene relación con los temperamentos, por un lado. Por otro, la cuestión de las relaciones humanas, vamos a ver que en el beso o en la mamada, en el niño, también se da esta relación tan íntima entre la madre y el niño, entre dos personas. Cuando hay un beso, de pronto son dos yoes que se encuentran, por eso es algo muy simbólico siempre en históricamente, ¿sí? El beso, ¿no? Nuestra cultura. También vamos a decir que la lengua, como decíamos, es infinitamente sensoria, tiene toda esta percepción, pero también tiene esta cualidad, digamos, como el corazón, que decíamos, desde lo muscular, tiene músculos extrínsecos e intrínsecos, y tiene una movilidad que de pronto, o sea, tiene como 4 grupos musculares que asemejan a las 4 cavidades del corazón, ¿sí? Por eso, desde el punto de vista cristianístico en antroposofía, se le relaciona a la lengua como la metamorfosis del corazón, tiene que ver con el alma humana, ¿sí? Nosotros lo que decimos, lo que nuestro corazón siente, la lengua, hay un dicho hermosísimo que lo que sale, o sea, la lengua habla lo que sale del corazón, ¿no es cierto? Claro. Pero entonces, por un lado, la boca es esta cuestión, esta cualidad de destruir lo que viene de afuera, si el alimento, ¿no? Cómo destruirlo hasta hacerlo nuestro, hasta hacerlo sustancia humana, ¿no? Esta cualidad de la masticación a través de los dientes, pero luego a través de la lengua y de los labios y las estructuras bucales hacia afuera, o sea, llevarlo hacia el mundo a través de la palabra, ¿no? Entonces, por un lado decimos, por ejemplo, que los labios simbolizan autodominio, o sea, nosotros como seres humanos podemos tener esa libertad, por un lado, de alimentarnos, así como los animales están condicionados a comer algunos insectos, otros carne, otros los herbívoros, hierbas. El animal tiene un equilibrio en todos los grupos dentarios. Digamos, no hay los caninos como se desarrollan muchísimo como en los felinos, o de pronto no desarrollan unos incisivos inmensos como los roedores. Todos los grupos dentarios en el ser humano están en equilibrio, por lo tanto tiene una especie de libertad en el alimentarse, ¿no? Puede elegir qué alimentarse. Pero ¿qué sucede? Luego también esa libertad lo puede llevar a la destrucción. Así como puede elegir cosas nocivas y a la larga destruir sus propios dientes también, ¿no es cierto? Más instinto, no puede elegir como el ser humano, más instinto. Ese es el animal. O sea, el animal.
tienen dientes muy fuertes, claro, pero no puede elegir más que su típico alimento, o sea, de su especie. En cambio, el animal tiene posibilidades de triturar, de cortar, de roer, o sea, de roer en los diferentes grupos incisivos, caninos, molares, etcétera, pero luego también se tiene que hacer cargo de ese, por eso hoy en día se habla de una alimentación más consciente, ¿no? Y con respecto al habla, lo mismo, si decíamos que los labios tienen que ver con el autodominio, o sea, por un lado expresarse, pero nosotros podemos madurar esa cualidad de abrir o cerrar, ¿no? Según nuestro yo, o sea, qué necesitamos en nuestra relación hacia el mundo. Vamos a ver que el niño en los primeros 7 años, digamos, es muy abierto. El niño, o sea, vamos a ver cuando sonríe, cuando con esa saliva, esa cavidad tan, cuando no tiene dientes, es pura baba, ese ámbito líquido, y están con la boca abierta, y de pronto esa boquita, cuando empiezan a erupcionar los dientes, cuando empieza a erguirse, a hablar, se empieza a cerrar, o sea, ya se empieza digamos, a ejercer ya en el segundo septenio esta capacidad de abrirse o cerrarse, de simpatía, de antipatía, o sea, empezamos esta relación con la escolaridad. Entonces, ¿qué sucede? Se va formando un mundo interno también, el niño va como separándose, que esto tiene su crisis a los 9 años, a través del Rubicón, que nosotros decimos este momento tan especial de los niños que como que se separan del mundo y de pronto ven todo tal cual como es, o sea, crudo, digamos, ya sin velo, se descorre un velo. ¿Cómo es y esto de tiene los 9 años, Fabiola? ¿Lo puedes repetir? De los 9 años. Sí, a los 9 años, o sea, los niños maduran su respiración, su sistema respiratorio, y nosotros si estudiamos desde los septenios, un momento que podemos decir una crisis, ¿no? De la prepubertad, que es que así como el niño estaba tan fusionado, tan unido con su familia, que todo estaba protegido por sus padres, por su familia, por su hogar, vivía en un mundo, digamos, de fantasía y cada vez fue como más, digamos, viniendo hacia la tierra. De pronto a los 9 años hay como si se corriera un velo y de pronto ve como que existe la muerte, que existe, o sea, ve un noticiero y de pronto, ¿qué pasa? O sea, también existe maldad, ve las cosas mucho más como son realmente, y entonces se siente separado del mundo, o sea, siente como que de pronto es él y el mundo, se siente solo, por decir, ¿no? Entonces, cómo acompañarlo en ese proceso, bueno, desde la pedagogía Waldorf es maravilloso, todos los recursos que hay, pero bueno, desde la boca, también a los 9 años debería madurar lo que es el cierre labial, la lengua ya colocarse en su posición madura como es en el paladar. Entonces la boca ya empieza a conformarse como un espacio anímico interno, ¿sí? Como ese espacio íntimo que nosotros hablábamos, donde nosotros podemos elegir si hablar o callarnos, ¿sí? Ahí está la libertad, ¿no? Del habla, así como la libertad de expresión, de expresarnos y tal, de la palabra y tal, también podemos, que es algo muy, digamos, del ser humano, que nosotros podemos, esa capacidad, decíamos, de inhibición, que de pronto abrir o cerrar cuando nosotros queremos. Por ejemplo, se ve eso mucho en la consulta médica, ¿no? O en la odontológica, cuando el paciente quiere hablar o no, o sea, muchas veces no quiere finalmente exponer realmente lo que le está pasando, ¿cierto? Entonces eso es algo muy íntimo que uno tiene que respetar y como cuidar, sobre todo en la tercera edad. Vamos a ver que hay muchos, digamos, momentos de inhibición con respecto a la boca cuando se han perdido dientes. Cuando uno abre la boca, ahí sale a la luz, o sea, que encontramos, ¿no es cierto? Cuál es la riqueza que encontramos, o cuáles son las inhibiciones, o muchas veces hay traumas que han quedado, digamos, plasmados en la boca, ¿sí? Memorias que realmente como cuando se pierden dientes, ¿sí? La boca tiene desde los odontólogos, desde la odontología, digamos, ayudan muchísimo, colaboran muchísimo en la calidad de vida, ¿no? Y la expectativa de vida de la persona. Y justamente por esto... Fabiola, discúlpame, cuando dijiste el abrir la boca, fíjate la gran diferencia de lo que estuviste transmitiendo.
Una cosa es en el hablar, que se abre la boca, y otra cosa es abrir la boca sin hablar y mostrarla, en este caso al odontólogo, en silencio. ¿Y qué le pasa a ese ser cuando abre la boca? El ser expuesto, el abrir la boca al mundo, diría, en ese caso es el odontólogo, para que pueda adentrarse en ese mundo íntimo que estás en este momento transmitiendo. Entonces hay una gran diferencia en cuando uno habla, en abrir, y otra cosa es esa exposición de esta cavidad íntima que ahí, con esta visión anímica espiritual que estás nombrando en este momento, bueno, eso se necesita una confianza, se necesita mucho vínculo, mucha relación entre el paciente y el odontólogo, de mucha confianza. Me parece que ahí es un trabajo espiritual por excelencia, generar en el paciente confianza para que de a poquito se pueda adentrar, porque me imagino que es una tarea también ardua, no es ir directo, ¿no? Yo te conozco a vos y, bueno, tenés toda una sensibilidad que generás confianza para que uno abra la boca, ¿no? Me imagino con los niños también, que está todo este fantasma de tanto miedo al odontólogo, y de a poquito ir como sacando esos velos, ¿no? Para confiar en algo que es algo bueno, es algo para... En cuanto a la ortodoncia, sería muy bueno también que comentes en qué beneficia una ortodoncia cuando esto que estás transmitiendo no se lleva a cabo. El niño no puede cerrar la boca, bueno, has escrito un libro de la respiración bucal. ¿Cómo actúa un odontólogo, en este caso, con esta visión anímica espiritual? Bueno, justamente lo que hablábamos de todos estos músculos que forman la boca, por supuesto los dientes, las arcadas dentales, podemos hablar de una especie de arquitectura bucal, ¿no? Nosotros tenemos el paladar, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Armin Husseman comparó las arcadas dentales de la dentición de mix de leche, digamos, con la dentición permanente, él hablaba que si uno mira una boca, digamos, en un niño con dientes de leche, podemos, o sea, estamos hablando de la boca como una especie de templo, ¿no? El paladar sería una bóveda, los dientes algo así como columnas. Entonces, si desde esta visión vamos a ver que como una especie de, o sea, el templo de la palabra, ¿no? El templo de donde sale el verbo, ¿no? De algo muy, muy nuestro, muy íntimo, que tiene que ver propiamente con el son. Entonces, ¿qué pasa? En la dentición de leche, vamos a ver que los dientes están más separados, que el paladar es como más más bajo. Entonces él lo comparaba con las arcadas romanas, ¿no? Hay espacios, es todo como más plano, más amplio. Y luego cuando está la bendición permanente lo comparaba con la arcada gótica, ¿no? Con un templo gótico. Entonces, ¿por qué? Porque el paladar ya es más angosto, más amplio, es todo más angosto y más cerrado, ¿no? Que tiene que ver con las fuerzas del son. Entonces, esta arquitectura de la cavidad bucal, en realidad, es formada justamente por la función, o sea, cómo nosotros hablamos, o sea, de niños, por eso se puede acompañar esas fuerzas formativas que forman los huesos, que ubican los dientes, forman los dientes y los ubican en el espacio, la movilidad de la lengua, la madurez de la lengua, de los labios y tal. Esto se puede acompañar y es muy recomendable que se acompañe desde muy pequeños, ¿no? Como un cuidado básico, ¿por qué? Porque entonces, de acuerdo a cómo vaya esos procesos de maduración del habla, de la lengua, de la deglución, digamos, bueno, por supuesto la higiene, la respiración, entonces eso va a ir formando, ¿sí?, la cavidad bucal. Si hay alteraciones o si hay armonía. Si hay una arcada armónica, Rudolf Steiner decía que esa persona
se expresa bien, ¿no? Por otro lado, nosotros podemos ayudar cuando eso no está sucediendo, ya desde pequeños, ¿no? Prestando atención a las funciones, qué pasa con la respiración, qué pasa con los hábitos como el chupete, como si hay un chupete demasiado tiempo, o la mamadera, cómo podemos acompañar desde, digamos, desde con aparatos, herramientas, o con euritmia, o con medicamentos, o con, desde la pedagogía Waldorf hay un montón de factores que influyen en el buen desarrollo bucal, ¿no? Tanto de salud dental como el desarrollo de las arcadas dentales. Y en el adulto lo mismo, o sea, la autopercepción de la simetría es muy importante, ¿no? Del eje en el cuerpo, porque esto también va a condicionar la postura, la conciencia, ¿sí? Cuando hay una boca cerrada, la atención es cuando hay una respiración nasal, vamos a tener, esto va a tener efecto en la conciencia, en el niño, por ejemplo, un niño que respira por la boca, no puede prestar realmente atención en el colegio, no duerme bien, por lo tanto al otro día está cansado. Si hace actividad física también se cansa, cuando mastica se cansa, o sea, hay pereza masticatoria, pereza peristáltica, los intestinos no están funcionando bien, todo eso hace que el niño esté como desvitalizado, que tiene la típica cara facies adenoidea, con palidez, con falta de energía vital, con los ojitos, digamos, opacos. Entonces todo esto está hablando de cualidades vitales muy importantes, ¿sí? Hoy en día, hablando del aire, y hablábamos del alma, o sea, nosotros sabemos que el alma se manifiesta en el aire, que son cualidades del aire, lo anímico vive en el aire, ¿cierto? Entonces es muy importante cómo nos relacionamos con la respiración, todo esto va a condicionar, ¿no es cierto? Entonces, se pueden hacer muchas cosas desde la terapia, desde las terapias antroposóficas, para ayudar, tanto desde la ortodoncia, en mi caso, porque cuando uno está trabajando en las estructuras bucales, devolviendo esa armonía, está trabajando en un montón de otros aspectos, ¿no? Que son consecuencia de los primeros septenios, de un montón de factores que hacen que haya armonía o no. Entonces, desde la antroposofía realmente eso es maravilloso, todo las herramientas que podemos tener. ¿Sí? Acá Fabiola, María Isabel Otero Sánchez, saludos desde Miami. Alejandra Rivas, gracias Mabel y doctora Fabiola, sigo aprendiendo. Qué bueno eso, seguimos aprendiendo, eso es interesante, seguir aprendiendo. Cuando te escuchan por primera vez la antroposofía y cuando dijiste el alma, nosotros hablamos de ese cuerpo astral también, toda la parte emocional vive en el aire, y Fabiola nombramos al yo. ¿Y ese yo dónde vive? Ya sabes, vamos a empezar a adentrarnos en los temas. Bueno, nosotros sabemos que vive en el calor, ¿no es cierto? El calor, ante todo, en la sangre, ¿no es cierto? Y digamos, se manifiesta justamente en el organismo a través de lo que decíamos, en la simetría, en la postura, ¿sí? En el habla y en la boca, justamente en esa armonía de las arcadas redondeadas, de que no sobresale ningún grupo dentario más que otro. Cuando hay un canino en una persona que está muy marcado, podemos pensar a ver qué es lo que está en esas fuerzas, qué es lo que está acentuado. Por ejemplo, predominio cuando hay, en el caso de la boca, cuando hay mordida cruzada, cuando hay una persona mastica más de un lado que del otro todo el tiempo, del lado derecho, supongamos, automáticamente el crecimiento de la mandíbula va a ir, digamos, desviándose, y la línea media, por supuesto, también, va a haber un desarrollo mayor de un lado que del otro de la mandíbula, del rostro, y eso va a acarrear, digamos, compensaciones en todo el resto del cuerpo, en los planos de los hombros, de las rodillas, de las caderas y demás, pero eso desde lo que hablamos del yo, es eso, ¿no? Desde que somos niños, ese proceso de encarnación es gradual y es como si ese alma, ese espíritu va tomando, digamos, va
va tomando posesión de ese cuerpo o no, ¿no es cierto? Porque la finalidad última es que nosotros podamos expresar nuestra alma a través de este cuerpo, ¿no? Que recibimos y que formamos y que fuimos individualizando. Y entonces, cómo encontrarnos lo más armónicos posibles para centrarnos y para poder devolver al mundo, ¿no? Eso que nos toca, que traemos solamente cada uno, ¿no es cierto? Que podemos desarrollar y reconocer y bueno, compartirlo, ¿no? El resto. Hablando de esta cavidad bucal como algo íntimo, ¿qué importancia, Fabiola, tiene la saliva? Muy bien. Bueno, justamente la saliva es el medio líquido, ¿no es cierto? Nosotros la relacionamos justamente con la sangre, con esas cualidades de la inmunidad, ¿no? De la boca. Por supuesto nos ayuda al formar el bolo alimenticio para la digestión y demás, pero también tiene de manera líquida todos los componentes del diente. O sea, si el diente está formado por flúor, calcio, fosfatos, etc., eso mismo está en estado líquido en la saliva. Entonces, existe un ritmo respiratorio de la saliva con los dientes. Por eso es muy importante cómo nos alimentamos, cómo está nuestro cuerpo vital en general, porque eso va a influenciar la calidad de la saliva. Por ejemplo, cuando nosotros ingerimos, supongamos, dulces, que eso tiene un resultado, digamos, ácido. De pronto la saliva se acidifica, luego por el resultado del metabolismo de los azúcares, termina, digamos, estando ácida. Entonces, la saliva tiene una cualidad que se llama buffer, propiedad de buffer, que es que vuelve a equilibrar esa acidez, vuelve otra vez a hacerla neutra, porque si hay acidez mucho tiempo, empieza la desmineralización, la formación de caries, de inflamaciones, etc. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta capacidad remineralizante de la saliva está todo el tiempo intercambiando con el diente. Cuando falta un ion, por ejemplo calcio, la saliva se lo da y así, digamos, el diente si tiene demasiado flúor lo libera porque no puede, o sea, si no digamos, se desmineraliza también. Es compensadora, es compensadora. Equilibradora, tiene una cualidad mercurial que hace que todo el tiempo, cuando hay un desbalance, lo vuelve a equilibrar, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, influye en la calidad de alimentación. Cuando comemos alimentos más neutros, más vitales, estamos favoreciendo una buena calidad de saliva. Cuando nos movemos, no es lo mismo la misma calidad de saliva que tenemos cuando estamos todo el día quietos enfrente a una pantalla, que cuando salimos a caminar y tomamos aire y estamos en contacto con la naturaleza. Entonces, esos son factores que favorecen una buena calidad de saliva, ¿no? Cosa que después, por supuesto que cuando la saliva está ácida vamos a tener tendencia a la formación de caries o si está muy básica, a la deposición, digamos, con formación de sarro o de tártaro, cuando está muy espesa, muy digamos, más densa. Entonces, ¿qué recomendás, Fabiola, para una buena salivación, digamos? Bueno, justamente, ante todo lo que yo les decía, un buen descanso, el tema del estrés también influye. Por ejemplo, si estamos cenando, mirando la televisión, la saliva, o sea, las glándulas secretan saliva más ácida, entonces eso también influye. Entonces el estrés influye en la calidad de saliva. Entonces es esto, ¿no? Como usar en lo posible productos naturales, de higiene, de alimentación, lo más orgánico, lo más vital posible, evitar lo industrializado, y lo que decíamos de una vida sana, ¿sí? De movimiento, de descanso, de arte, de naturaleza. Todo eso favorece una buena calidad de saliva y con ello tipo la salud dental, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, cuando hay personas que se medican, así con ciertas medicaciones producen lo que se llama serostomía, que es la saliva, o sea, hay menor cantidad de saliva y la boca está más seca. Entonces tenemos hay, por ejemplo, productos como los de Veleda, que hay el agua dentífrica, que realmente es maravilloso como desde lo natural podemos favorecer una buena calidad de saliva. O las pastas dentales.
no sé acá cuál es la pregunta, pero te digo, de María Esther Brunello, que saluda y Sí. dice que ella está apretando la mandíbula cuando duerme y se le rompieron varias muelas y me duelen Ujú. mucho los hombros y que usa la placa de relajación. Ese es el comentario que ella hace. Que Sí, no sé bueno, con respecto a, sí, con sí, con respecto respecto a a lo esta, ¿no? A esta tensión, que sí, esto una vez lo bueno, sí. habías hablado, que es interesante cómo se vive en la vida cotidiana, que quizás sería bueno Ujú. recordarlo, ¿no? ¿Qué Sí, cómo llevamos a no. la noche cuando nos Exacto. vamos a separar, digamos, de lo anímico espiritual, cuando nos vamos a Ujú. volar, diría, cuando vamos a Mm. volar, cuando vamos a dormir, qué pasó en la vida cotidiana, qué pensamientos también, ¿no, Fabiola? Porque si hay mucha, el alma está tan abocada a las preocupaciones de la vida cotidiana. Bueno, esto lo llevamos también y no podemos volar en realidad, que esos cuerpos estén livianos para desprenderse e ir al lugar de donde, al ámbito de donde corresponde, que es el alma y el espíritu, en esos ámbitos, en esos mundos, Ujú. que es el momento del dormir. Entonces, ¿qué nos va pasando? ¿Cómo se nos muestra esto en la boca? Es interesantísimo. Ujú. Sí, exacto. Sí, nosotros decimos que la mandíbula tiene relación con los miembros inferiores, con las piernas, ¿sí? Con manos y piernas. Entonces, cuando por un lado, digamos, no hay el suficiente movimiento, muchas veces, de caminar y tal, lo hacemos de noche con la mandíbula, ¿no es cierto? Ese movimiento del momento normal, ¿sí? Y eso es patológico, por un lado. Por otro, vamos a decir ¿Caminamos con los que dientes? sí, Caminamos por acá, caminamos. sí, sí, Qué sí. maravilla, el cuerpo tiene una inteligencia que de algún lado, no sé cómo, con este misterio, de algún lado lo compensa cuando hacemos tantos líos en la vida cotidiana. De algún lado el cuerpo dice, bueno, vamos por acá, por allá, vamos a compensar, a equilibrar. Sí, 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 exacto. Sí, Maravilla. no, es impresionante, pero hay una imagen que te anística, que es que la mandíbula camina sobre el maxilar superior, sobre el cráneo, o sea, como que es algo impresionante, pero es así, todo tiene su reflejo, arriba, abajo, adentro, afuera, es todo, realmente sí, es maravilloso. Y entonces, claro, por un lado eso, por otro, hay otra imagen también muy linda, que es que cuando nosotros, así como la boca, o sea, es tanto, digamos, importante para el alimento, como digerir el alimento físico, como para la digestión anímico-espiritual. Entonces, vamos a ver que de algún modo nosotros, así como nos ingresa el alimento y lo desmenuzamos y lo hacemos nuestro, lo trituramos y lo incorporamos como sustancia en nuestro organismo, así también lo que vivimos diariamente, como impresiones, como pensamientos y tal, lo que entra, ¿sí? de afuera, de algún modo lo masticamos anímicamente, ¿sí? Anímico espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que ese proceso del pensar es lo mismo? Tenemos que desmenuzar esos pensamientos para hacerlos nuestros, ¿no? Algo que llega y uno tiene que hacer lo nuestro, o sea, no sé, cómo es para nosotros eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos diferentes situaciones durante el día que no llegamos como a digerir, de algún modo lo seguimos masticando de noche en el bruxismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La idea sería hacer una higiene del sueño, como lo que vos decías, cómo preparar ese sueño con de pronto, bueno, bajar la información de noche, apagar la televisión, empezar desde darnos un buen baño, puede ser un baño de plantas o de esencias, el tema de la ingesta, ¿no? No tan tarde, bueno, leer un libro, o sea, como ir preparando ese sueño. Y también Steiner decía hacer una retrospectiva, ¿no es cierto?, de lo que nos sucedió durante el día, como recordar esos hechos de manera
inversa, y entonces eso ayuda a que nosotros podamos como ir hacia el sueño de otra manera. También hay medicamentos antroposóficos que ayudan muchísimo a poder como relajar a nivel muscular, a poder bajar como esa atención, digamos, como esa vigilia, esa actitud así como muy despierta, como a ayudarnos. Desde la medicación antroposófica también. Bueno, hasta ejercicios de respiración, hay muchas cosas muy lindas también para ayudar. Sí. Es interesante lo que voy escuchando, Fabiola, que si uno cuando llega el momento de irse a dormir, hay mucho neurosensorio, o sea, bueno, muchos pensamientos, muchas ideas. Eso también no deja, como hablaste de esa trituración, de poder discernir, está todo tan acumulado que no pasó por el corazón, no se pudo metamorfosear. Y interesante que en este ámbito de la boca es donde sigue el movimiento. Entonces, lo que quedó ahí, de algún lado, se tiene que mover, no puede quedar. Entonces, por algún lado, digamos, y en este caso es la boca, y entonces no podemos descansar en realidad, porque hay como todo el tiempo algo ahí sin resolver. Por eso tan importante, como bien dijiste, un buen baño, un vaciarse, ¿no? Un vacío, poder dejar en algún momento la mente, ¿no? Tranquila, como bien dijiste, para el que lo escucha por primera vez, bueno, ¿cómo es esto de rebobinar la película del día vivido? Son ejercicios espirituales que cualquier persona los puede hacer. No son, ¿no? Entonces, bueno, es para ir a un buen dormir, para que vengan realmente las fuerzas para la vida cotidiana. Si no, nos vamos como todo lo de la materia, todo lo de la tierra, lo queremos seguir llevando y tampoco hay un buen desprendimiento, porque justamente en el sueño estos cuerpos necesitan revitalizarse. Y si el alma está muy apegada a la materia, como muchas preocupaciones y miedos, bueno, esto nos desvitaliza, como bien decías, y vamos a tener distintos trastornos en la vida cotidiana. Entonces es muy rico todo lo que estás compartiendo con nosotros para tomar conciencia, ¿no? Para que cada uno, bueno, a ver, ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo mi vida cotidiana? Es una gran pregunta. ¿Qué me llevo al sueño? Entonces, bueno, son preguntas existenciales. ¿Qué puedo modificar? ¿Y cómo puede ayudar un odontólogo, en este caso, Fabiola, con todo lo que estás transmitiendo? Porque es raro que un odontólogo hable de este tema que estás en este momento compartiendo. Es como, bueno, a ver cuál es la pieza, bueno, te la saco, ya está, se pone esto, y bueno, listo, ya está. Ahora, las causas y ver cómo la salud dentro de lo que es esta profilaxis, bueno, ya es un tema mayor. Sí, exacto. Bueno, muchas veces también hay bruxismo porque hay, digamos, desalineación dentaria, hay determinadas piezas que chocan antes que otras, por ejemplo. O bueno, también muchas veces se habla de la placa de noche, pero eso es como un pacificador, es como una almohadita que uno se pone, digamos, por la noche, pero quizás hay de base una desarmonía que también se puede, digamos, tratar a la vez que se trata el bruxismo, como de algún modo armonizar, como trabajar esa armonía en la boca para favorecer también que no siga el bruxismo. Sí. Vos sos especialista en ortodoncia, o sea, te dedicaste y toda tu investigación que tiene que ver con esta armonía y cómo, viendo, hoy hablábamos del lenguaje, hablamos de este artista, me parece que ahí aparece el artista, de observar y ver la armonía, que sería la belleza intrínseca del alma, y cómo a través de la ortodoncia la persona empieza a sentir, se siente distinta, ¿no? Fabiola, ¿cuál es tu experiencia con respecto a esto?
Sí, exacto. Bueno, si hablábamos de la lengua como una especie de metamorfosis del corazón, del alma, etcétera, cuando hay compresión de las arcadas, la lengua se siente como comprimida, obviamente, se siente como digamos, acotada en sus movimientos y tal. Y así se siente la persona, o sea, así se siente ese ser cuando hay arcadas así que están comprimidas. Y esa compresión quizás ha sido gradual a lo largo de la adultez, digamos, de determinados años de su vida, de pronto era amplia y empezó a comprimirse, o empezó mucha más presión en los músculos. Entonces, cuando nosotros vemos que a su vez las arcadas dentales tienen que ver con la metamorfosis del tórax, de la columna, y nosotros estamos devolviendo esa amplitud, ensanchamos, devolvemos esa amplitud, ayudamos a que ese paladar se expanda, que se vuelva otra vez a ampliarse. De algún modo estamos ayudando a sentirse internamente esa amplitud, ese espacio interno, digamos, de pronto se aumenta, o sea, es como que de pronto la persona dice, uff, ahora puedo respirar, ahora puedo exhalar, como que de pronto puedo sentirme más cómoda en mi propia corporalidad, o puedo sentirme que puedo expresarme. Antes estaba muy acotada, que no, esto no molesta, no soy quien para expresar algo, y de pronto Claro. empieza a poder hacerlo, ¿no? Y después en cuanto a la alineación, hemos dicho otras veces que de pronto los dientes, digamos, los dientes que están apiñados, que están fuera de línea y tal, es una especie de caos, ¿no? que vemos en la boca. Y cada diente trae una fuerza propia, ¿no? Un contenido, una cualidad. Cuando hay ese caos que cada diente no puede expresarse por sí mismo, cuando podemos lograr hacerlo, cuando le damos su lugar, ¿no? En la arcada dental, esto ya vibra diferente, ya es otra cosa. La persona de pronto, hay algo, ¿no? Que se despierta, que le aparece un límite, aparece un eje, ¿no? Un orden, un espacio. Anímico, como decíamos, entonces eso íntimo que daba tanta vergüenza, que era todo inhibición, de pronto reluce, digamos, irradia, podemos irradiar a través de esa sonrisa hacia el mundo otra cualidad, otra alegría, ¿no? Otra vivencia de nosotros mismos. Entonces podemos decir que sí, si no lo vamos a decir ahora, pero la boca se puede, digamos, se puede ver como reflejo de esos tres ámbitos de la trimembración en antroposofía, que es el pensar, el sentir, el querer, en pequeño, ¿no? En el rostro, luego en la boca. Entonces cuando damos, devolvemos el espacio, la armonía de los maxilares y de los dientes, ese pensar, el sentir y el querer vuelven como a alinearse, vuelven a estar nuevamente armónicos, y entonces eso también se siente, ¿no? Que la persona de pronto puede como clarificar sus metas, trabajar hasta lograrlas, no que quedan de pronto en un deseo, una expresión de deseo y queda ahí como flotando y nunca puede llegar hasta el final con algo. Entonces eso en la vida cotidiana se ve en muchísimas cuestiones, ya sea un niño en el colegio, en su rendimiento, en la concentración, en un adulto, en la vida diaria, ¿no es cierto? Fabiola, acá María Esther de Brunello, que fue la que hizo ese aporte, dijo muchas gracias, las escuché muy atentamente, así que qué bueno que claro, que pueda, lo que ella quería preguntar o alguna inquietud que tenía, que se le aclaró con toda la charla que estamos teniendo. Pero bueno, Fabiola, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar con todos el próximo lunes.